One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. Bye. Oficios y profesiones, con Vale y Dana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Vale y es un gusto enorme darles la bienvenida a este su programa Oficios y Profesiones. Pues el día de hoy tenemos un espacio y un programa muy especial que pues está hecho para aprender, para reflexionar y sobre todo para alzar la voz en este tema tan importante del que hablaremos el día de hoy. Porque pues es un programa en donde creemos firmemente que conocer nuestros derechos es el primer paso para defendernos. Antes de comenzar, les recuerdo nuestro teléfono en cabina 953 430 32. Por supuesto, también nuestras redes sociales en Facebook como SICOM Acatlán 95.3. Y bueno, antes de comenzar, quisiera darles un pequeño dato, y es que bueno, los derechos humanos son universales, es decir, que pertenecen a todas las personas sin importar la edad, el género, el origen o la condición social. Y en México están protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Y bueno, para comenzar este programa, eh, quisiera presentar una cápsula que es muy bonita y muy importante sobre el Día, pues, de los Derechos. Entonces, vamos a escuchar esta primer cápsula y volvemos a nuestro programa Oficios y Profesiones. ¡Tu onda! ¡Mi onda! ¡Onda Kids! ¡Nuestras voces! Gracias por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Aranza y en este espacio me acompaña Edgar, a quien le doy la bienvenida. Hola Aranza, muchas gracias. Yo soy Edgar y hoy tendremos un programa dedicado a los derechos humanos. Así que ¡comenzamos! ¿Sabías que el Día de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre de cada año? Es un día especial en el que recordamos la importancia de tratar a todas las personas con respeto y justicia. Sí, y es que los derechos humanos son como reglas que nos ayudan a tener vidas felices y seguras. Imagina que todos tenemos una lista de cosas que nadie debería quitarnos, como el derecho a jugar, a aprender, a tener un nombre y una familia y a ser tratados con amabilidad. Pero Edgar, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre la historia? Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas querían asegurarse de que nunca más se violaran los derechos fundamentales de las personas, como sucedió durante la guerra. Es cierto, Aranza, es así como los líderes de diferentes países se reunieron para crear esta declaración. Y a partir de ese momento, el Día de los Derechos Humanos nos recuerda que todos, sin importar de dónde seamos o cómo seamos, merecemos ser tratados con dignidad. Esto significa que todos tienen derecho a ser respetados, a tener comida, a estar seguros y a expresar sus pensamientos y sentimientos. Esta declaración tiene 30 artículos que hablan sobre las cosas importantes como la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad. Establece que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y nadie debería tratarnos mal. Este día, las personas de todo el mundo realizan actividades para promover la importancia de los derechos humanos. Escuelas, organizaciones y comunidades suelen organizar eventos, charlas y actividades educativas para concientizar a las personas sobre sus derechos y responsabilidades. Sí, Aranza, es importante conocerlos y además ejercerlos. Todos merecemos tener una vida armónica y justa, y el ejercicio de los derechos humanos lo hacen posible. Así que el 10 de diciembre recordamos estos derechos y pensamos en cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Es un día muy especial para recordar que cada persona es importante y merece ser tratada con amor y respeto. Concluimos nuestro programa con la esperanza de que cada niña y niño se convierta en un defensor valiente de los derechos humanos. Esto ha sido todo por hoy y recuerden, amigos, que en sus manos está la capacidad de construir un mundo lleno de igualdad, amistad y respeto. Se despide su amiga Aranza. Gracias a todas y todos, yo soy su amigo Edgar. Esto fue Onda Kids. Tu onda. Mi onda. Nuestras voces.
Ya estamos de regreso de esta cápsula y bueno, también como dato muy importante es que cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha que pues recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, un documento pues histórico que marcó un antes y un después en la defensa de la dignidad humana en todo el mundo. Bueno, pues llegó el momento más esperado, presentar a nuestras niñas poderosas que el día de hoy nos acompañan, Madeleine, Camila y Melanie. Y para comenzar con este pequeño espacio, quisiera preguntarle primero a Madeleine, ¿qué entiendes por derechos humanos? Muy buenos días. Primero que nada, pues comprendo que son principios universales que a toda persona por el simple hecho de ser humanos, sin distinción de raza, género, nacionalidad o cualquier otra condición que garantiza nuestra dignidad y nos permiten vivir bien, con libertad, seguridad y satisfacción. Aparte de que nos garantizan las necesidades básicas como salud, educación y trabajo. Considero que cada uno nace con se podrá decir, no privilegio, ya que es algo que día con día nos funciona en sociedad. Así es, muchas gracias, Madeleine. La verdad es que es muy cierto todo lo que mencionas. Y bueno, también me gustaría preguntarle a Camila, ¿crees que es importante que existan los derechos humanos? Claro, creo que más que importantes, incluso son fundamentales en nuestra vida por muchísimas razones, pero principalmente porque sientan las bases para que podamos tener una vida libre de violencia, con dignidad, con justicia y con respeto. Nuestros derechos nos protegen de los abusos y promueven lo que es la inclusión y la igualdad, pero también están para evitar situaciones que antes ocurrían. Recordemos que los derechos humanos se crearon a partir de los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una masiva violación de estos derechos que al día de hoy conocemos. Y aprovechando que entro en este tema de la Segunda Guerra Mundial, eh, puede ser a veces incluso difícil pensar cómo vivían en esos tiempos aquellas personas, qué era lo que pensaban, lo que sentían, lo que experimentaban o qué fue de aquellos que sí lograron sobrevivir. Y luego tengo en mente este libro que se llama La bailarina de Auschwitz. Es de una chica que vivió justamente esta pesadilla a sus 16 años. Y aquí algo muy importante, ella era una niña cuando empezó a vivir en la Segunda Guerra Mundial, cuando ahora actualmente pudo narrar su experiencia y ya es psicóloga, pero en ese entonces no era reconocida como sujeto de derecho y tampoco era reconocida su dignidad. Por ello, violaron masivamente todos estos derechos que hoy conocemos. Como dice una frase, primero tiene que pasar lo horrible para que finalmente se funda una ley. Antes tuvieron que sufrir millones de personas las guerras mundiales, la primera y la segunda, para que ahora sí se reconociera la importancia de los derechos humanos y de que estén establecidos como lo están ahora en este documento oficial, que se comprenda esta importancia de que ante la ley todos somos iguales sin distinción. Y después de tantos esfuerzos, ahora sí, ya se pudo crear este documento oficial, que ahora también está protegido, como lo comentabas, por tratados incluso internacionales. Y se establece ahí algo muy importante. Los derechos son inherentes, o sea, nada ni nadie nos lo pueden quitar. Aunque sabemos que actualmente hay violaciones muy graves a nuestros derechos y por eso son como una cadena. Si un derecho no es respetado, hay otro que lo protege o lo respalda. Por ejemplo, ante cualquier violación o abuso en nuestros derechos, se intenta restaurar el daño y se restaura también nuestra protección para que se haga frente ante cualquier tipo de negligencia o abuso que se pueda cometer. Y no solamente son importantes por eso, sino que también forman parte de nuestro día a día, incluso en la forma en la que interactuamos con otros, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en la política o en la sociedad. Porque si se promueven más estos derechos, si se dan a conocer más y si realmente se les da la importancia que deben, será muchísimo más fácil promover lo que es la justicia y el bienestar en toda nuestra sociedad. Así que sí, son muy importantes. Así es, la verdad es que muy importante esto que mencionas, que los derechos pues no son
algo lejano ni solamente exclusivo algo de los libros, porque es algo que está presente en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Nosotras como jóvenes, pues en la escuela, en general en nuestra familia, en nuestro contexto, en nuestra comunidad. Entonces, sí, la verdad es que es algo muy importante y pues sumamente aún más importante hablar de este tema. Pero ahora me gustaría darle la palabra a Melanie. Melanie, quisiera preguntarte, ¿sientes que como joven tus derechos son respetados? Gracias, pero quisiera responder esta pregunta tomándolo desde mi contexto, pues guatemalteco, pues la realidad de los derechos de las y los jóvenes es muy compleja y a veces muy contradictoria, porque aunque existen leyes que deberían garantizar pues nuestros derechos, pues en la práctica lamentablemente no siempre ni se respetan ni se protegen de una manera efectiva. Por ejemplo, vemos la violencia sexual entre para las niñas y adolescentes de enero y agosto del año pasado, se reportaron más de 37.000 casos de embarazos de niñas y adolescentes comprendidas de edad de 10 a 19 años. E incluso más de 1.200 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Ese es un reflejo de cómo la violencia y la falta de protección afecta directamente a los derechos, como por ejemplo la salud, la educación y sobre todo el desarrollo integral de las personas. Y esto demuestra que aunque podemos fortalecer teniendo derechos humanos, muchas veces no se cumplen en la vida cotidiana de los jóvenes, y especialmente porque enfrentamos demasiadas barreras hoy en día, tanto como esa violencia estructural, como la discriminación y la falta de accesos a los servicios básicos, que serían los esenciales, ¿verdad? Y sobre todo lo que más siento que no se nos respeta, pues es el derecho a la libre de expresión, porque muchas veces los espacios donde podemos hacer nuestra voz, donde queremos que pues seamos escuchados y sobre todo seamos tomados en serio, a veces solo somos esos objetos para que ellos puedan como darlo a la población que están haciendo un cambio, ¿verdad? Como ser un florero. Pero no, ¿verdad? No se nos está dando la oportunidad de opinar, sobre todo de también tomar decisiones que nos afectan, pues directamente a nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y todo esto ve cómo tenemos esas desigualdades que todavía persisten demasiado. Y esa situación lamentablemente no solo va a afectarnos a quienes vivimos esa experiencia, sino también empieza a limitar primero nuestro propio potencial para podernos construir plenamente y sobre todo para poder ser y construir una sociedad mejor. Por eso a veces es muy importante primero que reconozcamos estas realidades para poder empezar a construir y sobre todo que con compromiso y sobre todo que empecemos a accionar como jóvenes a poder ser parte y sobre todo a exigir nuestros derechos, porque recordemos, somos sujetos de derechos, no objetos de derechos. Entonces, con un país, pensemos de Guatemala y sé que a nivel latinoamericano, nuestros derechos debemos que exigir que sean primero realmente respetados y sobre todo vivirlos. Así es, la verdad es que tienes mucha razón en lo que mencionas. Muchas veces se piensa que cuando tal vez se violan los derechos humanos solamente es por algo muy grave, pero en muchas ocasiones no se dan cuenta que en situaciones que nosotros como jóvenes mujeres vivimos a diario, pues hay violación en nuestros derechos humanos, entonces pues es algo muy importante resaltar. Y bueno, también me gustaría seguir con otra pregunta y un tema muy importante. Madeline, ¿qué harías si vieras que pues se vulnerara alguno de tus derechos? Primero que nada, pues identificaría qué derecho fue vulnerado. Ya sé que a veces en situaciones como que te sientes muy atacado o que sientes que como que te está fallando la ley, no tenemos como esa situación como de estarlo pensando a tiempo, pero creo que es uno de los primeros pasos más importantes. Después sería documentar los hechos, ya sea como la fecha, el lugar, algunas fotografías o algo que avale que es ese derecho. Presentar una queja, es muy importante saber cómo a dónde llevar la queja,
puede ser a Comisión de Derechos Humanos, Ministerio Público o Fiscalía, y por consiguiente, pues buscar acompañamiento, no sé, organizaciones de la sociedad, defensorías públicas, para que se haga visible esto y pues si alguien más ha pasado por la situación, como que poder hacer más visible esto de que si hay varias quejas, porque muchas veces por este tipo de cuestiones no se toman en cuenta y pues aparte exigir reparación y garantías. Siento que es algo que más que nada te ayuda a ti como persona y pues a combatir si alguien mal lo está pasando. Así es, la verdad es que algo muy, muy importante que mencionas es sobre la búsqueda del acompañamiento, pues porque muchas veces se piensa que esto es una señal como de debilidad o algo por el estilo, pero en realidad no, es todo lo contrario y es justamente como lo mencionas, porque en ocasiones cuando decimos, no, ay, pues es solamente un pequeño caso, algo, lo toman como a la ligera, la y se va, y en realidad, pues es algo muy importante y es fundamental que también tengamos personas que nos estén guiando, que nos estén acompañando, pues en todo este proceso. Y continuando con otra pregunta, me gustaría preguntarte a ti, Cami, ¿alguna vez has visto una situación injusta, qué hiciste o qué te hubiera gustado hacer? Gracias. Sí, tristemente presencié una situación, a mi punto de vista, muy injusta cuando iba en primaria. Yo tenía un compañero que era muy, muy hiperactivo y eso a la maestra le ocasionaba mucha molestia, pero a donde yo lo veía, esa molestia escalaba a un odio inmenso hacia mi compañero. Tan es así que, por ejemplo, si él tenía ganas del baño, la maestra no le autorizaba ir al baño, constantemente lo humillaba enfrente de toda la clase, lo subajaba, lo agredía verbalmente y era de una forma muy visceral, tanto que a nosotros, que no éramos los agredidos, pues también nos hacía sentir terriblemente mal. Mi mamá en muchas ocasiones, cuando había juntas o reuniones escolares, le hacía mucho énfasis a la maestra de que ese comportamiento estaba mal hacia mi compañero. Sin embargo, la maestra se justificaba diciendo que era la única forma de mantener a la raya al chico. Y lo más lamentable fue ver cómo su lugar seguro, que se supone que era su mamá, no alzaba la voz, no lo ayudaba y tampoco le daba el tiempo de calidad que se merecía mi compañero o que necesitaba. Entonces yo me cuestionaba en ese momento si en su casa mi compañero no se siente seguro y si en la escuela lo humillan, lo agreden, lo subajan, ¿dónde se refugia? ¿Dónde es su lugar seguro? ¿Dónde puede buscar este acompañamiento? Yo como niña en ese entonces pues no pude hacer mucho. Traté de sentarme a su lado para que prestara atención, para apoyarlo con los trabajos, si tenía alguna duda, pues acompañarlo, pero tampoco era la solución porque ahora con mis 16 años, pues entiendo que tal vez mi compañero no era porque quisiera ser travieso ni porque quisiera molestar a mi maestra, tal vez solamente tenía una condición que lo hacía ser muy hiperactivo y ante la falta de acompañamiento por parte de su lugar seguro, pues esta situación escalaba un poco más. Entonces, simplemente el método de estudio para él debía ser un poco distinto. Y en ese momento me hubiera gustado que mi mamá ayudara más al niño o lo protegiera, o que al menos hubiéramos dicho a alguna autoridad sobre lo que pasa y que se nos escuchara desde la vivencia de mi compañero, desde lo que él sentía, desde lo que él vivía desde su casa, desde lo que él vivía desde la escuela y que él mismo lo compartiera, porque no sabemos qué sufría en su hogar. Y realmente me hubiera gustado hacer que las autoridades lo conocieran y se dirigieran hacia, por ejemplo, en ese caso, vivía en Querétaro, sería la UCEBEC, a lo mejor para darle un seguimiento o clases externas a mi compañero. En fin, me hubiera gustado haber apoyado un poco más. Sí, desafortunadamente, pues es algo que se vive en muchísimos lugares, en muchísimas escuelas, pues por la falta justamente de estas, pues este acompañamiento, la falta también muchas veces de, como mencionas, de autoridades, porque en ocasiones pues se ve como algo normal, como pues algo que está mm, con lo que estamos familiarizados, por así decirlo, pero pues no debería de ser así y pues a veces uno como niño, como niña, pues
no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar y en ocasiones simplemente pues lo dejamos pasar. Pero bueno, pasando igual a otra pregunta, Melanie, me gustaría preguntarte, ¿qué puedes hacer tú como joven pues para promover los derechos humanos? Creo que como joven puedo promover los derechos humanos desde muchas acciones distintas, tanto de manera individual como colectivas. Primero creo que lo esencial es informarnos y sobre todo cuestionar lo que parece normal, pero en realidad vulnera nuestros derechos, como lo que es la discriminación, la violencia o hasta la exclusión. También puedo usar espacios públicos y en redes sociales para generar conciencia y sobre todo abrir conversaciones importantes. Pensemos desde el activismo, impulso una semilla digital llamada Las Guir Transforma, un espacio donde promuevo los derechos de las niñas y adolescentes y fortalecemos el liderazgo juvenil. Además, a través de esto, nosotras escribimos revistas como una forma de educación alternativa, acercándonos sobre conocer sobre nuestros derechos humanos y sobre todo esto se da la oportunidad para que lleguen a otras personas y también ellas tengan este acceso posible para que también ellos estén informados y pues también lo tratamos de hacer de una manera creativa. Creo que también otras experiencias que tuve este año fue que a través de un proyecto del colegio, pues realicé y organicé pues una escuela de derechos humanos que lo trabajé con la cantidad de 60 niños de nivel primario. Creo que a través de ese espacio que nosotros estamos formando desde la infancia, que ellos empiecen a conocer sobre sus derechos humanos, no solo los esenciales, ¿verdad? Sino sobre todos para que ellos tengan esa información y cuando sepan que se están vulnerando los derechos humanos, ellos puedan pues ya saberse a dónde abocar, ¿verdad? Porque siempre es necesario darles las herramientas. Aquí en Guatemala, pues los encargados que ven a los derechos humanos es la Procuraduría General de la Nación, que ellos son los que pues están abordando los temas de derechos humanos. Entonces nosotros les dimos esa recomendación a estos niños para que ellos para cualquier situación que pues donde se les vulneren los derechos o donde ellos quieran también recibir más información, pues se les dio la oportunidad de pues de darles los números de estas organizaciones, ¿verdad? Y creo que otras acciones que como joven es importante conocer y sobre todo es acompañar. Creo que es importante crear las redes de apoyo, participar en actividades comunitarias y demostrar con el ejemplo el respeto, la igualdad y sobre todo la empatía, que son esas bases para que nuestra sociedad sea más justa. Así es, muchas gracias Mel, pues por compartirnos también un poco de lo que tú haces, bueno, un poco muchísimo de lo que tú haces, de este espacio tan bonito que tienes de las Gears Transforman. Entonces es algo muy, muy bonito y muy padre. Y también pues aprovechar si nos puedes dejar aquí tus redes sociales o dónde pueden encontrarte. Ok, actualmente solo estamos por Instagram, nos llamamos igual, @GearTransforma. Es un espacio donde lo comparto con otras chicas y también tengo otra red social donde hacemos trabajo comunitario que también solo se encuentra como Agrupación Alish, que es un espacio que en donde nosotros hablamos un poco sobre liderazgo y sobre todo de amor propio y de autocuidado. Espero que nos puedan seguir y gracias a Oficios y Profesiones por hacerme la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahora me gustaría preguntarles a las tres, ¿qué, qué le dirían a las y los jóvenes para que conozcan y ejerzan sus derechos? Si gustas comenzar, Madeleine. Pues primero que nada, que siempre estén como pendientes, digamos que a las noticias, pero cuando se hacen como nuevas leyes y que chequen como las páginas de la Comisión de Derechos Humanos. Considero que tenemos como la información actualmente muy presente, pero como que siempre se nos olvida y solo nunca la checamos. Entonces yo considero que ellos también como que se acerquen a ver cuáles son literalmente sus derechos, cómo los pueden como valorar, porque pues no los conocen y no saben cómo llevarlos a cabo y que pues cualquier duda que tengan, como que puedan preguntarle también, digamos, a un adulto de esas consultorías que se manejan. Muchas gracias, Madeleine. Cami.
Gracias. Bueno, yo les diría que sus derechos no son algo lejano ni algo complicado como a veces se puede llegar a pensar, sino que son parte de nuestra vida diaria. Todos, absolutamente todos nuestros derechos importan y les diría que conocer sus derechos es una forma de cuidarse, de protegerse y de ejercerlos ante, por ejemplo, algún acto de violencia o abuso, pues saber que hay derechos que nos protegen, que nos respaldan para evitar este tipo de situaciones. Ejercer nuestros derechos es como un acto de valentía incluso, y más al conocerlos. También les diría que no están ni solas ni solos. Hay muchísimos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sienten muchas veces lo mismo, que pasan sus mismas vivencias, experiencias, que realmente quieren ser escuchados y quieren construir un entorno más justo. También les diría que se informen, que pregunten y que participen, que confíen en lo que sienten y en lo que piensan. Cuando una persona ejerce sus derechos, abre un camino para muchísimas más que tal vez no los conocían. Y también les diría que no teman en alzar la voz. A veces la situación sé que puede parecer muy difícil, de que pueden silenciarlos, pueden ignorarlos o pueden invalidar su opinión, pero deben de recordar que debemos de visibilizar las problemáticas que muchas veces algunos adultos no quieren ver. Y más nosotros como vivimos infancias, adolescencias o juventud. Hay muchas historias que no son escuchadas y muchas veces somos nosotros mismos, los mismos portavoces, que damos a esas historias. Somos quienes debemos de dar a conocer eso, quienes debemos de sacar eso a la luz y no requerimos incluso grandes pancartas, no requerimos ir a grandes espacios como la ONU para defender nuestros derechos. Podemos empezar con nuestros pequeños granitos de arena o con pequeñas acciones. Puede ser en nuestra casa, rompiendo ciclos generacionales que afecten la integridad o dignidad de las personas. Puede ser en sus escuelas, acompañando y apoyando a sus compañeros. Puede ser también en las pláticas que puedan visibilizar situaciones que viven y sobre todo también les diría que escuchen y que se informen. Pueden informarse de muchísimas formas, mi compañera ya comentaba una, yo les comento otras. Hay muchos podcasts que incluso son ya sea de 5 minutos al día y con eso ya es una buena manera de informarte en materia de derechos y es algo que quiero recalcar. Hay personas que conocen todos los derechos, pero no los comparten, no dan a conocer esa información a otros niños, niñas, adolescentes o jóvenes. Y no cuesta nada decirle a tu compañero, a tu amigo, a tu madre o a tu padre que somos sujetos de derecho, que estamos protegidos ante la ley, ante situaciones que pueden hacernos daño. Pero igualmente, si no los conocemos, podemos investigar. Sé que no todos tienen acceso a Internet, por ejemplo, pero quienes sí cuenten con este acceso pueden investigar muchísimo más. Hay cápsulas, en el caso aquí de México, de 45 segundos. Son todas las cápsulas describiendo los derechos que tenemos todas y todos. Y muchas veces estamos más metidos en ver qué cosa está de moda que buscar 45 segundos un derecho que tal vez antes no conocíamos y que nos puede ayudar en muchísimas situaciones. Eso es lo que les diría. Muchas gracias, Cami. La verdad es que eres una portavoz también muy importante. Y bueno, Mel, me gustaría hacerte la misma pregunta. Gracias, Val. Creo que lo primero que les diría a los jóvenes, que conocer sus derechos es el primer paso para que ellos puedan vivir con dignidad y sobre todo sin miedo, porque nadie puede defender lo que no conoce. Y por eso creo que, como lo decía Cami, informarse es una herramienta súper poderosa, empoderarse, conocer sobre los derechos, conocer qué derechos tienes y sobre todo que existen leyes que van a fundamentar esos derechos, ¿verdad? Que también es importante, ¿verdad? Que también les podría decir de que ejercer sus derechos no es algo negativo o una falta de respeto, ¿verdad? Al contrario, es una manera donde nosotros vamos a construir una sociedad más justa. Creo que cuando nosotros conocemos los derechos humanos y sobre todo cuando nosotros miramos en cualquier situación cotidiana que a veces parece que es normal, pero tú miras que se está vulnerando algún derecho, alza la mano y di, eso no está bien. Porque, como dijo una vez Eleanor Roosevelt, la batalla por los derechos humanos se gana en cada hogar, en cada comunidad.
Y eso nos hace recordar que el cambio comienza desde lo más cercano, desde tu hogar, desde tu escuela, desde tu comunidad, donde nosotros empezamos a generarle conciencia a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares, ¿verdad? Que tienen derechos humanos, que son sujetos de derechos, ¿verdad? Entonces desde ahí empezamos a hacer un cambio y ya empezamos a ejercerlos, ¿verdad? Entonces, desde nuestras pequeñas acciones diarias, desde cómo tratamos a nuestros compañeros o cómo tratamos a las demás personas con respeto, con amabilidad y sobre todo con empatía, poniéndonos en el lugar de otros, ya estamos haciendo un cambio tan grande, porque como lo decía Cami, no es necesario estar en un lugar muy grande para que nos escuchen, lo podemos hacer desde un lugar pequeño, desde poder hablarle a una persona tal vez en el autobús, decirle verdad desde acciones que pues son consideradas que tal vez vulneran tus derechos, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí ya estamos haciendo agentes de cambio, desde pequeñas acciones, desde nuestras acciones diarias ya estamos haciendo un cambio. Entonces creo que lo que más le diría a los jóvenes que confíen en su voz es súper valiosa para poder hacer cambios grandes, que no te quedes callado ante las injusticias y que se organicen. Porque cuando las juventudes estamos organizadas, hacemos cambios tan grandes, entonces creo que como juventudes, si nos unimos y participamos activamente para hacer un cambio desde nuestro hogar o desde nuestra comunidad, podemos hacer un cambio grande, tal vez en nuestro país o hasta pues ya a nivel mundial, ¿verdad? Entonces creo que a través de eso empezamos a transformar realidades y sobre todo algo muy esencial, inspiramos a otros y sobre todo abrimos caminos para que las generaciones que vienen detrás pues sepan que pueden hacer algo para conocer y ejercer sus derechos humanos. Pues muchísimas gracias de verdad a las tres. Creo que algo muy importante que escuché en ustedes es alzar la voz, que yo creo que es el primer paso para defender pues nuestros derechos y también de verdad muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartir sus voces, por alzar sus voces, porque yo creo que pues nosotras como jóvenes, como mujeres, tenemos muchísimas cosas que decir y pues más que nada pues darle nuevamente las gracias pues por su honestidad y por compartir todo lo que saben en este espacio. Y por supuesto para que nuestros oyentes sigan conociendo más y algo muy importante que mencionaban, pues que se sigan informando. Entonces, muchísimas gracias. También me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy. Pues hoy también nos acompaña Juan Martín, con quien hablaremos también pues de los derechos humanos desde una perspectiva un poco más amplia, práctica y pues actual. Entonces, bienvenido Juan Martín, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues quisiéramos comenzar con algunas preguntas. La primera sería, ¿qué entiende por derechos humanos en un sentido pues práctico y más allá de la teoría? Yo creo que lo central es pensar que todas las personas, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacemos con igualdad en la dignidad y en los derechos. Entonces, se trata que todas valemos lo mismo, llamamos equivalencia humana. Muchas gracias. Y bueno, también, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la protección de los derechos humanos a nivel global y local? Bueno, tenemos un escenario muy complicado. Hay un avance de grupos conservadores o fascismo como tal, que sería esta visión basada en la guerra, en lo militar, en las viejas tradiciones donde las mujeres y los niños y niñas no valen, de tal manera que esto es el gran desafío que tenemos a nivel global. Hay un cuestionamiento y un debilitamiento de Naciones Unidas como un órgano internacional para evitar la guerra. Y creo que en nuestros países estamos enfrentando también serias dificultades en concentración de poder, debilitamiento de lo que conocemos como democracia. Y creo que aquí las niñas, las mujeres
tienen un rol muy importante, que han sido históricamente las que han abierto brechas y caminos, y obviamente los hombres que tenemos que empezar a cuestionarnos nuestros machismos y la forma de hacer las cosas diferentes. Perfecto, muchas gracias. También pasando a un tema que considero muy importante, ¿cuáles son los grupos que consideran más vulnerables a violaciones de derechos? Bueno, lo que diría es que son las condiciones lo que hacen vulnerable a una persona, no son los grupos como tal. Es decir, estamos hablando de que los pueblos originarios enfrentan no solamente una discriminación o un trato desigual histórico por un racismo que tenemos incorporado, pensando en que solo las personas de piel blanca valen más que las personas de piel más oscura. También, obviamente, una idea de hacerlo muy folclórico, ¿no? O sea, como es lindo solo mientras sea de colores y sea atractivo su comida, pero no en su opinión o sus derechos. Creo que además de los pueblos originarios, también los propios niños, niñas, especialmente las mujeres jóvenes, enfrentan bastante discriminación y las hace vulnerables, sobre todo a dinámicas de violencia, con un machismo que se está ahora alimentando a través de estos discursos del hombre de valor o la mujer de valor de manera más contemporánea, pero que en el fondo lo que buscan es sostener las desigualdades de las mujeres. Y terminaría con otro grupo sin duda también muy afectado, que tiene que ver con las personas de la diversidad sexual, aquellos que piensan, lo viven, sienten y desean diferente y que están siendo bastante hostigados por este resurgimiento de grupos muy tradicionalistas. Así es, y tengo otra pregunta. ¿Cree que los marcos legales nacionales e internacionales son suficientes para garantizar la protección de los derechos humanos? Bueno, creo que hay que decir que sí tenemos un avance enorme, es decir, si miramos un poco la historia hace 60, 70 años, el avance que tenemos en leyes en México o acuerdos internacionales es impresionante y de muy buena calidad. El gran problema que tenemos es que las leyes no cambian la realidad. Lo que se necesita es voluntad política de quienes están en el poder, a las élites de poder, y lo que no hemos logrado es un cambio cultural. Seguimos todavía muy atrapados en culturas de la desigualdad, que incluso las hemos interiorizado todo el tiempo en nosotros, como personas queremos ser diferentes, mejores, únicas, ¿no? Desde el egoísmo, y hemos perdido mucho el trabajo en comunidad, que por ejemplo los pueblos originarios conservan. Pero creo que, resumiendo, tenemos avances legales importantes, no hemos logrado este cambio cultural todavía en lo que llamamos académicamente como el patriarcado, todas las formas de desigualdad y el machismo, pero necesitamos avanzar en trabajo comunitario, en encontrar cómo todas y todos podemos juntos cambiar la dinámica, viendo que coincidimos mucho los problemas que viven las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con diversidad, las personas con discapacidad, niños y niñas, y tratar de hacer movimientos más articulados. Muchas gracias, Juan Martín. Y bueno, continuando con esta línea, ¿qué tan importante es la educación en los derechos humanos para prevenir los abusos? Súper importante, yo diría que la educación en derechos humanos es una de las cosas más básicas que tenemos que trabajar con niños, niñas y adolescentes. Como comentaba, ayudar a que se entienda que todas las personas valemos lo mismo, tenemos equivalencia humana, sin importar nuestra apariencia, nuestro origen o lo que sea. Segundo, que hay obligaciones de Estado y que tenemos que exigir a los gobiernos y no permitir regresiones o retrocesos, y entender que los derechos humanos no es un tema de un papel o una ley, sino es algo que tenemos que hacer valer y respetar, por supuesto, en nuestro entorno para todas y todos. Yo creo que por ahí tendríamos que entrar. Sería deseable incluso avanzar en una educación contra el machismo, particularmente a los niños y hombres jóvenes, para que entiendan que el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino también a nosotros, pero que necesitamos trascender y encontrar a partir de otras formas de relación basadas en la igualdad, en la equidad, formas distintas de lograr que los derechos humanos se apliquen a todas las personas sin ningún tipo de trato desigual o discriminación. Así es. Y bueno, hablando de nuestros contextos, quisiera preguntarle, ¿qué rol deben jugar las escuelas y nuestras familias en la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos humanos? Sin duda es uno de los temas más complicados porque las familias como concepto pues están reproduciendo desde la casa a través de las formas de educación tradicionales las desigualdades. Entonces enseñan a las niñas a ser mujercitas y a los niños a ser hombres, ¿no? Me refiero a violentos, insensibles, y en tanto no logremos cambiar esta dinámica en las familias, pues va a ser un poco difícil porque el trabajo entonces lo tiene que hacer cada persona. Entonces
creo que los estados tenemos que insistir en que tienen la obligación de trabajar con las familias para incorporar los derechos humanos desde las familias, la participación, la vida democrática y comenzar a superar, a lo mejor no desde una lógica antipatriarcal totalmente o fuera del machismo, pero sí tendríamos que insistir que las familias tienen una responsabilidad importante de reproducir las desigualdades. Y aunque no lo conozcan, no lo tengan claro, hay responsabilidad. Y creo que podemos empezar desde evitar la violencia al interior de las familias, que no se eduque con miedo, con humillaciones y mucho menos con violencia, evitar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar. Y estos son pasos importantes que además ya están en la ley y que son obligaciones de Estado. Perfecto. Y bueno, ya casi para finalizar, algo muy importante, ¿cómo hacer valer los derechos humanos y qué consejo les daría a las personas que quieran denunciar una violación a sus derechos? Que nos molesta, que nos duele, que nos está afectando, buscar ayuda inmediata con personas que puedan comprender esto, pueden ser organizaciones, puede ser alguna institución, y a partir de esto hacer la denuncia. Siempre la denuncia hay que ubicarla con principio de realidad. En este momento, en nuestro país, la impunidad es muy alta, entonces no hay que pensar que la denuncia va a significar justicia inmediata, sino avanzar en la idea de que la denuncia va a ayudarnos a nosotros como personas a ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, a este malestar, a lo que queremos cambiar y que sea parte del proceso. Por eso es tan importante la sugerencia de acompañarnos con organizaciones o otras personas que puedan ser sensibles a esta denuncia y entender que la denuncia puede ayudarnos a crecer y a cambiar y sobre todo a dejar de permitir que nos sigan violentando de cualquier forma en la que lo estemos reconociendo. De verdad, muchísimas gracias, Juan Martín, pues por compartirnos un poco de su conocimiento y pues por supuesto ayudarnos a comprender un poco más sobre la importancia de nuestros derechos humanos. Sin duda, yo creo que estas reflexiones pues nos invitan a ser ciudadanos, jóvenes, mujeres, niñas, niños, pues más conscientes y pues más comprometidos con esta parte de nuestros derechos humanos, de conocer, de informarnos. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad y felicidades nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora es momento de cerrar este programa de una forma muy especial. Nos acompaña Ivana, una niña poderosa, que nos compartirá pues una lectura. A continuación, les presento a Ivana. Ella nos presentará la historia de las patronas, colectivo de mujeres voluntarias. Así es que muchas gracias, Ivana, y te cedo la palabra. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo nuestro auditorio. En esta ocasión, pues como ya lo comentaste, les compartiré una historia del libro Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, 100 Mexicanas Extraordinarias. Las patronas. Un día, Bernarda y Rosa caminaban al costado de las vías del tren, con una bolsa de pan y una caja de leche que acababan de comprar. De pronto, oyeron el silbido, que anunciaba la llegada del tren de carga, conocido como la Bestia. Se detuvieron a verlo pasar. Las sorprendió un grito: ¡tenemos hambre! Quienes les hablaban eran varios hombres montados en uno de los vagones. Las niñas, sin dudarlo un segundo, les acercaron la comida que traían en las manos. Cuando volvieron a casa, le contaron todo a Leonila, su mamá. Creían que las regañaría por volver sin el desayuno de la familia. Pero en cambio, ella les dijo: ¿qué les parece si hacemos unos lonchecitos para esas personas? Las niñas estuvieron de acuerdo. Sus hermanas, Antonia y Norma, escucharon la conversación y también quisieron ayudar. Poco después, se unieron varias mujeres de la comunidad. El grupo recibió el nombre de las patronas. Comenzaron haciendo 30 paquetes, pero con el tiempo aparecían más y más y más personas en el tren. Familias completas, buscando oportunidades de trabajo para huir de la violencia en sus países de origen. Así que empezaron a recibir donaciones y ayuda de voluntarios. Gracias al entusiasmo de la gente, lograron abrir un albergue donde los viajeros pueden reponer fuerzas para seguir su trayecto. Las patronas
Llevan más de 20 años preparando cientos de comidas al día. Además, han recorrido el país y el mundo, compartiendo su experiencia y defendiendo los derechos de los migrantes. Toda la gente que está viajando lleva en la mochila no solamente ropa, también lleva el dolor de dejar a sus familias y a su país. Wow, muchísimas gracias, Ivana, por compartirnos esta lectura, este cuento tan bonito. La verdad es que escucharte siempre es un honor, siempre pues nos haces viajar a ese lugar y al contexto en el que nos estás platicando pues de esta lectura, que la verdad yo jamás la había escuchado y está muy bonito, me gustó muchísimo. Y bueno, pues también este mensaje nos recuerda que los derechos humanos, en este caso los derechos de los migrantes, pues también se enseñan a través de las historias. Entonces, muchísimas gracias, Ivana. Y bueno, es así como llegamos al final de este programa. En nombre de mi compañera Dana, esperamos que pues hayan disfrutado muchísimo de este programa. El día de hoy Danita no nos pudo acompañar, pero esperemos que se encuentre muy bien. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Muchísimas gracias a nuestras niñas poderosas, Cami, Madeleine, Mel, Ivana, que pues siempre es muy bonito, muy inspirador escuchar sus voces y en esta ocasión pues escuchar que están alzando las voces pues por todas las niñas, jóvenes y mujeres. También a nuestro invitado Juan Martín, que siempre es muy grato que nos comparta pues sobre sus conocimientos y bueno, también a Arlet, a Vero, que nos acompañan en cada espacio y que siempre nos están apoyando. Muchísimas gracias. Y pues este es el último programa del año de este 2025. Les deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo, esperando que se la pasen muy bien. Y bueno, pues esto ha sido todo por el programa del día de hoy. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 953-53-430-32. Por supuesto, también nuestras redes sociales en Facebook como SICOM Acatlán 95.3. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como Oficios y Profesiones. Hasta la próxima.